de Psicopatología General, Hospital Víctor Larco Herrera. Primer módulo, Generalidades y Psicopatograma. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Continuando con lo que viene a ser el primer módulo de generalidades y psicopatograma dentro de lo que es el curso de psicopatología general, vamos a iniciar con el primer seminario que tenemos distribuido dentro de las actividades del curso. En este caso, empezando con lo que viene a ser entrevista psiquiátrica y técnicas de estas a su vez. Yo soy Donald Cabrera, voy a acompañarlos durante todo este seminario. Vamos a tratar de que sea lo más útil posible para ustedes y que puedan sacarle todo el provecho. En ese sentido, vamos a empezar y vamos a iniciar mencionando que este seminario está relacionado o se va a usar como base el material relacionado a lo que es el manual de entrevista psicológica, saber escuchar y saber preguntar de Perpiña, ¿ya? Lo tomamos en cuenta puesto que muchas de las personas que participan en el desarrollo de este material son autores de bastante renombre en relación a lo que es el manejo de psicopatología y distintos tipos de abordaje dentro de esta rama. Dentro de esto, por ejemplo, puede resaltar el nombre de lo que es Amparo Belloc. Sí, en ese sentido vamos a empezar y vamos a dividir este seminario en tres momentos. Primero, vamos a hablar sobre lo que es comunicación y entrevista, dentro de lo cual vamos a centrarnos en lo que viene a ser escucha activa. Ya vamos a hablar después sobre técnicas de entrevista en un segundo momento, básicamente resaltando el enfoque que vamos a buscar en nuestros pacientes, en este caso comunicación verbal, puesto que estamos hablando de una entrevista directa y en vivo. Y por otro lado, procesos o las formas o las fases que nosotros tenemos dentro de una entrevista. ¿Sí? Vamos a empezar entonces con este recorrido, pero antes tenemos que recordar una parte muy importante y vital dentro de todo proceso o manejo, ya sea médico o incluso cualquier vínculo que nosotros tenemos dentro de un proceso de comunicación cualquiera, ¿ya? El rapport. Palabra bastante usada, bastante conocida por ustedes y por otro lado, una de las palabras más difíciles de definir, una de las palabras con una de la mayor cantidad de significados y muy, muy relevante. Le doy tanto énfasis porque es importante tener esta palabra en cuenta, puesto que la van a ver en los distintos procesos psicoterapéuticos que ustedes lleven como formación, la van a usar y es el núcleo y el centro de todo tipo de abordaje basado en un vínculo relacional entre personas. ¿En qué consiste o qué es esta palabra? La definición que nosotros vamos a emplear al referirnos a ella está relacionada o vinculada con lo que viene a ser la capacidad que nosotros podemos generar al oyente para que éste pueda centrar y fijar su atención en el mensaje que nosotros queremos transmitir, de tal manera que la información que yo pueda precisar a esta persona va a llegar incluso a influir en la concepción del juicio de realidad que esta persona tiene. Esta definición es súper importante puesto que estamos afirmando que la comunicación que nosotros podemos dar va a generar manifestaciones o cambios neurofisiológicos hacia la persona que es nuestro oyente. Es importante mencionar esto puesto que las personas que vamos a abordar muchas veces van a presentar manifestaciones o alteraciones relacionadas a patrones inflamatorios que como bien vamos a ver durante el desarrollo del curso, están relacionadas a la mayor cantidad de patologías neuropsiquiátricas que nosotros vemos en nuestro día a día, incluso a otro tipo de patologías o relacionadas en su mayoría a cualquier afección médica o de otra índole, ¿ya? Esto es importante mencionarlo, puesto que nuestra relación y el vínculo que vamos a establecer con esta persona, la entrevista misma, va a tener un efecto, entre comillas, antiinflamatorio o opuesto a este desarrollo proinflamatorio relacionado a la situación que la persona está viviendo. ¿Eso qué quiere decir? Que una buena entrevista no solo va a definir el diagnóstico del paciente, sino que directamente va a influir en el pronóstico del cuadro que estamos viendo. Esto es importante y hay que recordarlo siempre. ¿Por qué?
Si hacemos una mala entrevista, no solo vamos a equivocarnos en el diagnóstico, sino que incluso podemos perjudicar directamente a la persona que estamos abordando. Por ende, hay que ser muy responsables en el tipo de abordaje que vamos a buscar. Dentro de esto, y ya con esta premisa, tenemos que entender un punto muy importante. Muchas veces, hasta suena en broma, nosotros hemos llevado distintos tipos de formaciones en distintos niveles académicos. Y una cosa muy curiosa es que, por ejemplo, en la formación del médico, del psicólogo, de las personas relacionadas a humanidades, como por ejemplo trabajadores sociales, o incluso otro tipo de actividades relacionadas a vínculo relacional con personas, ya como puede ser, por ejemplo, derecho, arquitectura, ingeniería, por ejemplo, donde va a haber momentos en los que uno tiene que relacionarse o algún otro tipo de profesión, por ejemplo, como administración de empresas, siempre está inmerso un curso de lenguaje, ¿ya? Desde que somos pequeños, ¿ya? Y vamos a inicial, por ejemplo, nos enseñan qué es una palabra, nos enseñan vocablos de cómo se vocaliza correctamente, cómo se dice una sílaba, cómo se estructura después estas sílabas en orden para gestar palabras, y después nos enseñan lo que vienen a ser normas y preceptos en relación al lenguaje que nosotros empleamos, en este caso, por ejemplo, español, ¿no? Español castellano, ¿ya? Esto es importantísimo porque esa estructura básica define la forma con la cual nosotros vamos a desarrollar nuestro modelo de pensamiento. Y dentro de lo que viene a ser ello, nos inciden también en lo que vienen a ser los elementos y la base de la comunicación, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que para realizar una comunicación primero debemos tener un oyente, ¿sí? El oyente y yo, por ejemplo, que soy en este caso el emisor, tenemos que estar inmersos dentro de un entorno, ¿sí? Un espacio virtual o el espacio que sea. Y para esa comunicación lo que vamos a usar es un canal. En este caso, un canal sonoro, por ejemplo, que ustedes están escuchando mi voz. Si pudieran verme, por ejemplo, ese canal sonoro pasaría también a un canal gesticular o de movimiento, en el cual podrían apreciar, por ejemplo, los gestos que yo realizo mientras converso con ustedes, los ademanes que puedo hacer con mi voz, que diga con mis manos, o incluso la postura que yo asumo mientras dialogamos, por ejemplo, en este momento. Pero a su vez también todo esto va a conllevar a un mensaje que no solo viene a ser la parte sonora, como mencionaba, sino que está relacionada a esta parte gesticular y de movimiento, porque todo lo que hacemos delante de otra persona va a influir en lo que esta persona va a entender. ¿Ya? Esto nos importa muchísimo a nosotros, porque hay otro punto que no tomamos en cuenta, que las personas tenemos limitaciones para poder captar todo este mensaje a través de ese canal, que por ejemplo en el caso suyo puede ser un ruido agregado en el entorno, puede ser alguna molestia física que tengan que los distrae, por ejemplo, de lo que yo trato de decirles. O puede ser que estén escuchando esto, no sé, en algún café, por ejemplo, o rodeado de muchas personas que realizan bulla y están con audífonos, no lo sé. Pero todo este tipo de distractores van a influir en la forma con la cual yo voy a captar el mensaje. Y por ende, esa parte inicial que mencionábamos del rapport hace, por ejemplo, que en este momento sea prioritario que me escuchen a mí, porque es un proceso de aprendizaje el que estamos llevando. Y por ende, como uno quiere aprender o quiere conocer un poco más, está atento a mi voz, a pesar que haya más distractores o molestias, ya sea porque están sentados en una posición incómoda o porque tienen hambre, por ejemplo, pueden ser de cualquier tipo. Pero esto qué va a causar que de todas maneras nosotros tengamos algún problema o, o alguna deficiencia en la absorción del mensaje y por ende vamos a hacer una retroalimentación en base a lo cual vamos a mantener este diálogo. Es importante mencionar esto porque estos puntos que muchas veces van a influir incluso durante nuestro diálogo en una entrevista, no solo van a estar relacionados a cómo se siente el paciente, sino al ambiente donde lo vamos a realizar. No es lo mismo realizar, por ejemplo, una entrevista en un hospital que en un consultorio particular, en una emergencia o incluso en un desastre, por ejemplo, siendo parte de un equipo de rescate. Es completamente diferente. Y este tipo de distractores, sí, van a ir fluctuando, pero hay que siempre recordar los que están presentes. Con esas premisas, ya vamos a tener que enfocarnos en cierto tipo de abordaje. En nuestro caso, como las entrevistas están relacionadas a una dinámica
en base a lo que es el sonido, ¿sí? Vamos a centrarnos primero en lo que viene a ser la parte verbal y después en la parte gesticular y de movimiento. Primero, cuando nosotros tenemos cierta comunicación o vínculo con una persona, el diálogo tiene que tener ciertas características y va a haber ciertos factores que van a facilitarlo y ciertos que van a interferir o dificultar su aprendizaje, su entendimiento. Primero, cuando nosotros conversemos con una persona, al empezar un vínculo, muchas veces no vamos a saber o no vamos a poder reconocer de primera mano su nivel educativo. Es vital y es importante, puesto que dependiendo del bagaje de palabras que esta persona pueda comprender o la cantidad de información que pueda asimilar, va a variar la forma con la cual yo voy a dialogar con esta persona. Por ende, lo ideal siempre es usar palabras fáciles y repetir y aclarar lo que estamos diciendo. ¿Sí? Son puntos muy importantes al inicio de un diálogo normal, en este caso de una entrevista. A su vez, debemos evitar, por ejemplo, usar lenguaje técnico porque no todas las personas están inmersas en un quehacer relacionado a lo que es salud mental y probablemente usen palabras coloquiales para expresar ciertos términos que para nosotros probablemente sean mucho más fáciles catalogar con una definición más abstracta, pero para ellos no, por ejemplo. ¿Sí? A su vez, hay que recordar que muchas veces las personas con las cuales nosotros vamos a dialogar no pertenecen al entorno sociocultural o incluso a la época a la cual nosotros pertenecemos como personas o la época en la cual nos hemos desarrollado como individuos. ¿Por qué es importante esto? Porque el uso de jergas, por ejemplo, va a variar dependiendo de la generación con la cual yo esté conversando y va a cambiar incluso dependiendo de la zona geográfica de la cual yo vengo. Por ende, lo ideal en nuestra comunicación hay que tratar de ser lo más neutral posible en el uso de algún modismo y tratar de ser lo más sencillo posible al expresarnos en base a las palabras que vamos a usar con estas personas, evitando el lenguaje técnico. A su vez, tenemos que contar con algo que va, entre comillas, de nuestra contra, que viene a ser el tiempo. Todas las entrevistas siempre están ceñidas a un cálculo de tiempo. A pesar que se prima y se trata de obviar esto, es una cosa imprescindible puesto que nuestro trabajo está sujeto a ello. Por ende, las chácharas o los temas innecesarios o intrascendentes dentro del diálogo deben tratar de evitarse. Va a haber temas que, por ejemplo, van a ser muy importantes o curiosos, pero que probablemente no tengan esa relevancia en relación a otros que puedan estar presentes. Y hay que primar los que vamos a usar, sobre todo para solucionar el motivo de consulta, que vamos a verlo más adelante. A su vez, como muchas veces la información puede ser bastante amplia, el resumir y retroalimentar va a ayudar bastante a que se pueda tener una hilación adecuada del objetivo que nosotros estamos buscando. A su vez, responder el mensaje, o sea, encontrar un vínculo entre darle información a la persona qué es lo que está buscando y que ella me devuelva la información es preciso y vital para este tipo de abordaje en relación a una entrevista. A su vez, siempre en base a esto debemos evitar sobreestimar o dar por sabido alguna información. Si yo no la he recabado, yo no la he juntado, yo no la he observado, tengo que encontrarla. Yo no puedo decir, bueno, porque tiene este o esto o este síntoma, yo puedo decir que también debe tener esto. No, porque puedo caer en uno de los errores más comunes que muchos de nosotros hemos realizado de manera voluntaria o involuntaria en nuestras entrevistas. Y es una de las cosas que tenemos que buscar evitar. Por otro lado, el minimizar o quitar importancia a algo que para el paciente tenga mucha relevancia en base a lo que me menciona, también está mal y muchas veces lo realizamos de manera involuntaria. ¿Por qué menciono esto? Porque la percepción que muchas personas pueden tener en relación a un evento va a variar o no va a expresarse de igual manera para otras y por ende este tipo de situaciones vienen a ser muy relevantes, puesto que conversamos hace poco, cuando hablábamos de lo que viene a ser esta reducción fenomenológica dentro de lo que viene a ser en la primera clase que tuvimos sobre psicopatología descriptiva y fenomenológica, donde justo esta interpretación va a variar dependiendo de la persona y a la larga sí nos interesa y nos importa conocer
probablemente la causa por la cual está realizando ese tipo de actividad y esta reacción tenga sentido en base a ello. Por otro lado, el uso de refuerzos verbales, por ejemplo, como el que he estado usando con ustedes de rato en rato, que es incrementar el sonido de ciertas palabras para que ustedes puedan tener énfasis en lo que estoy diciendo y de esa manera poder estar más atentos a ello, ayuda mucho para que nosotros podamos mantener un diálogo fluido, en este caso, para poder obtener la información necesaria. A su vez, también no debemos abusar de este tipo de elementos o usar demasiadas palabras para decir algo o sobresaturar de información a la persona con la cual estamos conversando. Lo ideal es ser lo más precisos posibles en el diálogo que uno está teniendo. Asimismo, la información debe ser adecuada y suficiente, no caer en lo que vienen a ser generalizaciones y sobre todo una parte principal e importante es no usar oraciones o premisas o expresiones en negativo. ¿Por qué? Uno, este tipo de situaciones de usar un no, ¿sí? Es bastante interesante porque nosotros no podemos procesar el no. Como funcionamos en base a comparaciones, en la base de nuestro procesamiento cognitivo, si yo uso un no, el cerebro de la persona va a gestar un sí para que pueda negarlo. Es una cosa muy usual, por ejemplo, en vicios de lenguaje, que nosotros vemos que un papá, por ejemplo, quiere que su hijo no se caiga, ¿no? Y le dices, oye, no saltes. ¿No? Ese oye, no saltes, gesta en la cabecita de ese niño que tiene que saltar para saber que no debe hacerlo. O no te comas eso. Eso indirectamente influye a que el niño tenga que probar eso para que niegue el hacer esa actividad. Y de igual manera, en adultos, en el comportamiento que yo quiera evitar o trate de expresarlo, voy a gestar en la persona de manera indirecta esa acción para que pueda negarlo. Y eso puede generar confusiones a la larga o incluso desvirtuar la forma con la cual yo estoy guiando u orientando mi entrevista. Asimismo, el mensaje que mi paciente me quiere transmitir, ya, o que yo voy a transmitirle a él, sobre todo el que yo voy a emplear hacia él, tiene que ser comprensible para este y por otro lado, guardar el respeto necesario, por eso lo pongo aparte, en relación a la cultura que esta persona tenga, a los valores que tenga o profese. Ya yo debo respetar esa parte. Asimismo, evitar expresiones vulgares que puedan quitar el tipo de profesionalismo que estamos empleando dentro de este tipo de abordaje. Es importante mencionar esto porque así como hemos mencionado las características básicas que nosotros tenemos que guardar o tener en cuenta cuando hablamos de una entrevista de manera verbal, a su vez van a haber características propias que nosotros vamos a tener con las personas en relación a nuestro movimiento. En ese sentido, existen tres puntos importantes que nosotros debemos recalcar cuando una persona realiza una entrevista: la kinésica, la paralingüística y la proxémica. ¿Qué es la kinésica? La kinésica está relacionada con toda la disposición corporal que nosotros vamos a tener con una persona cuando vamos a realizar una interacción. Esta, por ejemplo, viene a ser ese movimiento casual que uno realiza al pararse delante de una persona, ¿sí? Que va a generar cambios en relación a la perspectiva que la persona puede tener para con uno. No es lo mismo entrevistar a una persona de pie que entrevistar a una persona sentada o entrevistar a una persona que está recostada en una cama, ¿ya? Este tipo de fenómenos son bastante interesantes porque están relacionados a muchas de las manifestaciones más primitivas que nosotros tenemos. Por ejemplo, no sé si ustedes se habrán dado cuenta que la disposición de los ojos, por ejemplo, de los depredadores, les da una visión básicamente lineal o más conocida como una especie de visión binocular para que puedan ver y calcular profundidad. Pero a su vez, cuando observan un objeto, este objeto lo ven plano muchos de estos depredadores. Es importante mencionar esto ya que por disposición evolutiva, todos los mamíferos deberíamos ser cuadrúpedos, ¿ya? Pero algunos mamíferos, en base al patrón de evolución, nos volvimos bípedos, ¿ya? Eso facilitó nuestro desarrollo, pero a su vez, eso no quita que esa percepción de que somos cuadrúpedos se mantenga en el resto de mamíferos. Por ende, estos, al ver, por ejemplo, a alguien
que es mucho más grande, en este caso nosotros que somos bípedos, va a pensar que somos animales de cuatro patas gigantescos, ¿ya? Esa premisa es importante porque es una de las reacciones más comunes que nosotros tenemos ante una persona que se acerca y que es más grande que nosotros. Es una sensación ya sea de peligro, una sensación de protección, ya relacionada a alguien que puede tener mayor capacidad que nosotros en alguna esfera, ¿ya? Por ende, cuando una persona es doliente, por ejemplo, y se encuentra en una cama al estar recostado, el entrevistador al estar por encima de él va a tener una, entre comillas, capacidad superior, ¿ya? O dominante en relación a esta persona. Y en algunos casos va a ser bien recibido y por ende se va a aperturar más y va a tener un diálogo mucho más amplio, ¿ya? Mientras que cuando es un diálogo a una altura similar, una altura homogénea, al no haber esta imperancia, el diálogo tiene otra característica y depende de otros factores. Al ser inverso, por ejemplo, y la persona con la que estamos conversando esté por encima de nosotros, va a tener un cierto tipo de dominancia en relación a nosotros durante la entrevista, que puede ser bien aprovechada si es que requerimos cierto tipo de información y necesitamos que esta persona tenga ese rol durante este tipo de acción. Una característica de esto viene a ser, por ejemplo, las personas con trastorno bipolar, ya las personas con bipolaridad, dentro de una fase maníaca o hipomaníaca, tienen esa sensación de incremento de tamaño, incluso se ven más grandes, con el cambio de lo que viene a ser la expansividad del yo. Y esto facilita, por ejemplo, que simplemente por esa acción, por esa sensación de ser más grandes, empiecen a tener mayor lucuosidad e incluso guíen o traten de guiar la entrevista. ¿Ya? Es importante en ese sentido mantener esa característica, por ejemplo, de la posición o el tamaño, o si entrevistamos de pie, sentados o recostados a nuestra persona. Por otro lado, muchas veces cuando nosotros hacemos estas entrevistas, va a depender no solo del movimiento gesticular que yo use, sino de mis brazos. Una característica básica de confianza viene a ser siempre mostrar las manos en una entrevista. Un error muy grande de nosotros, que se comete muchas veces, por ejemplo, en las visitas o en un diálogo, es ocultar las manos detrás de nuestro cuerpo o entrecruzarlas ocultando las manos. Ya estos dos vienen a ser manifestaciones o símbolos que pueden generar una sensación de disconfort o incluso de una sensación de desconfianza en relación al entrevistador. Por otro lado, hay figuras que nosotros vamos a asumir que generan una sensación de estabilidad. Nosotros, dentro de las figuras geométricas, tenemos como figura más estable de todas al triángulo, puesto que tiene una base ancha y el soporte está tan equilibrado que es muy difícil que un triángulo caiga. En ese sentido, las figuras geométricas relacionadas a triángulos que nosotros podamos asumir también van a facilitar que se pueda dar una sensación de seguridad a nuestro paciente. En este sentido, por ejemplo, el tener las piernas abiertas, por ejemplo, en un diálogo en el cual estamos de pie, esa postura de superhéroe, entre comillas, funciona muy bien para tener un diálogo amplio con el paciente. El hacer una figura triangular también en una entrevista usando un escritorio donde las bases del triángulo vienen a ser nuestros codos y el vértice viene a ser nuestra cabeza, también facilita una sensación de seguridad con el paciente. La disposición del cuerpo en relación a nuestra cabeza, la proximidad que podamos hacer al acercarnos a alguien, también facilita ese vínculo de cercanía. El tirar el torso hacia atrás puede causar un vínculo de separación o alejamiento durante este proceso. Ya, si lo vemos así, la kinésica es bastante importante dentro de lo que viene a ser el desarrollo del lenguaje no verbal. Por otro lado, vamos a tener la paralingüística. En este caso, la paralingüística nosotros la vamos a conocer como la prosodia. No sé si lo habrán escuchado, lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte del lenguaje, eh, en lo que vienen a ser, claro, las sesiones posteriores. La paralingüística está relacionada a toda la capacidad del órgano fonador que nosotros tenemos, que facilita nuestro diálogo, la vibración de nuestras cuerdas vocales, la sonorización que hacemos a través de lo que es toda la orofaringe, ¿ya? La intensidad de sonido, por ejemplo, que damos mientras estamos conversando, o incluso la velocidad con la cual estamos conversando en este momento, por ejemplo, que acabo de acelerarla y ahora la estoy poniendo lenta. El manejo de silencios,
o las pausas que yo puedo hacer mientras estamos conversando van a cambiar y van a alterar el diálogo que nosotros tenemos. Es importante tener esto en cuenta, puesto que la fluidez, por ejemplo, con la cual yo hablo, y por ejemplo, si es que no tartamudeo, por ejemplo, como estoy haciendo en este ejemplo, son bastante importantes, puesto que podemos tener muchas veces errores en nuestra habla, ya sea relacionadas a problemas mecánicos como un tartamudeo, por ejemplo, o un problema de vocalización por problemas ya sea de dicción, persistente de frenillo, por ejemplo, en algunas personas que no dejan que la persona pueda vocalizar de manera correcta y facilitan ceseos, por ejemplo. ¿Ya? Van a ser muy importantes, puesto que el mensaje adecuado va a depender de la calidad de la voz, la vocalización adecuada y por ende la gesticulación de la misma debe ser la más idónea posible sin llegar al vicio de la exageración. En ese sentido, buscar capacidades para poder desarrollar un diálogo fluido no solo va a depender de la cantidad de palabras que yo pueda usar o la información que yo tenga, sino la forma con la cual yo puedo gesticular estas palabras y usarlas en un diálogo adecuado, dependiendo del entorno en el cual yo me encuentro, ¿sí? Esto es bastante importante, igual que la kinésica. Por otro lado, en la proxémica, que básicamente viene a ser el espacio personal que nosotros tenemos, la distancia que es tolerada por otras personas, es importante tenerla en cuenta. No es lo mismo, por ejemplo, conocer a una persona por primera vez con la cual estamos conversando y acercarnos y hablarle al oído. Es para muchas personas muy incómodo, porque hay parámetros con los cuales nosotros vamos a desarrollarnos o socializarnos. Dentro de estos parámetros, en la proxémica, hubo un estudioso llamado Hall, ya, que diseñó un libro en 1966 relacionado justo a una valoración de lo que vienen a ser las dimensiones o los espacios que nosotros consideramos adecuados para nosotros. Una de sus grandes constantes y uno de sus grandes interrogantes, a su vez, fue que estos dependían y variaban dependiendo de la persona en relación a su idioma y a la zona y al espacio sociocultural en el cual se desarrolla, siendo, por ejemplo, mucho más incrementado en lo que vienen a ser japoneses y alemanes en la época que hizo ese estudio, mucho más disminuido, por ejemplo, en franceses y españoles, ya es bastante interesante, por eso dejo la bibliografía abajo. Si desean revisar la de Hall, la pueden encontrar básicamente buscándola, es bien sencillo encontrarla. Y el otro estudio, el de Welch, también está relacionado a lo que viene a ser el espacio personal, pero ya desde un punto de vista mucho más actual. Estas medidas incluso fueron sacadas de este segundo estudio, puesto que Hall te las deja pero en pulgadas y pies. Ya, el espacio íntimo viene a ser ese espacio de confidencia que uno puede llegar a tener con una persona cercana, generalmente un vínculo afectivo primario como padres, hermanos, hijos o pareja, ya, que puede variar desde los 0 centímetros, en algunos textos dentro del de Hall, por ejemplo, menciona 15 centímetros, ya, hasta una distancia máxima de 45 centímetros. Un espacio personal que una persona puede llegar a tolerar, ¿ya? Va en promedio entre 45 centímetros a 120 centímetros. ¿Por qué mencionamos esto? Para calcular ese espacio muchas veces nosotros usamos nuestro brazo, ¿ya? Para poder sacar el diámetro que nosotros podamos tener, básicamente vienen a ser dos brazos, o si quieren verlo como un radio más sencillo, viene a ser la distancia de su brazo extendido, viene a ser un promedio del espacio personal que una persona tolera. Un espacio máximo que vendría a ser esto podría presentarse en cuadros de paranoia o cuadros de mucho estrés o de miedo en relación a una situación que estamos pasando, ya sea por algún tipo de evento que ocurra. Y si se dan cuenta, son dos brazos. Un brazo aproximadamente mide 60 centímetros, 65 centímetros. Ya, dos brazos vendrían a ser más o menos 120, que más o menos es la distancia que nosotros podemos apreciar en una persona que está bajo una situación de crisis o con una respuesta amigdaliana. ¿Ya? Por otro lado, el espacio social es el espacio de vínculo que uno tiene en relación a una reunión con las personas que conoce. ¿Ya? Este puede variar desde 120 centímetros hasta más o menos los 3,5 metros, ya que es el espacio donde uno puede estar vinculado en una clase, por ejemplo. En este caso, si es que son amigos más cercanos, se toleran, por eso están sentados en carpetas de una manera más próxima, ¿no? Y porque nos han adiestrado para eso desde que nos forman.
Y en un espacio público, para que una persona se sienta cómoda, debe tener un radio más, bueno, un diámetro más o menos a su alrededor de 3,5 metros hasta 7, por ejemplo, para que tolere a otro grupo de personas y por eso el estrés social al verse disminuido, por ejemplo, bajo ciertas situaciones como el uso, por ejemplo, de vehículos públicos o de muchedumbres, por ejemplo, cuando uno va a hacer compras y, no sé, es Navidad, ya, y esa cantidad de gente genera problemas en lo que viene a ser nuestra cercanía. A nosotros nos importa esto porque en base a cómo manejemos la entrevista, vamos a irnos acercando un poco más a ese espacio personal de esta persona. Qué redundante. Pero va a facilitar que nosotros podamos tener un vínculo y también darnos cuenta de qué tan bueno viene a ser nuestro rapport en base a la cercanía con el paciente. ¿Ya? Para mejorar o facilitar lo que viene a ser la comunicación no verbal, nosotros tenemos que tener en cuenta algunos puntos. El primero es siempre mantener contacto visual con la persona con la cual estamos dialogando, con quien estamos entrevistando. El mirar directamente a los ojos es un error básico que uno tiene con otra persona, puesto que muchas veces, dependiendo de la luminosidad, en los ojos tener una especie de reflejo de la luz que nosotros vamos recibiendo puede generar un fastidio o generar cansancio en el entrevistador y hacer que entrecierre los ojos, cosa que no sería tan adecuado. Por ende, la recomendación más grande que yo les podría dar es ver la zona del entrecejo, la frente o la pirámide nasal, ya que son tres puntos de los más comunes que nosotros usamos para mantener una mirada fija en la persona y que ésta se sienta atendida por nosotros y que tiene bastante importancia durante este proceso. Tratar de no ver a otro lugar, de preferencia menos que sea por algún ejemplo que estemos usando o algo que tratemos de dar a conocer. Por otro lado, el cuerpo debe estar siempre orientado a la persona con la cual nosotros estamos conversando. Esto es bastante importante porque posiciones mayores a 45 grados de distancia con el cuerpo del entrevistante ya puede causar problemas en relación a que no se le está tomando importancia. Y a su vez, 45 grados es el tope máximo que se permite para que la persona se sienta escuchada y también reduce a ese grado el espacio que yo pueda tener para ser agredido, si es que fuese, por ejemplo, un paciente con un cuadro de agitación. Lo vamos a ver probablemente cuando veamos agitación psicomotriz dentro tal vez de lo que vienen a ser los abordajes que vamos a ir viendo mucho más adelante. Por otro lado, acomodar el tono verbal que yo voy a usar y el volumen son precisos o necesarios dependiendo del entorno en el cual yo me encuentre, ¿sí? Tener también un buen manejo de silencios ayuda muchísimo a que la persona pueda expresarse de una manera adecuada. No solo hablar o, entre comillas, vomitar información que yo tenga, sino la forma con la cual yo puedo dar a conocer esa información y a su vez dar espacios a la persona con la que lo estoy dialogando para que pueda brindarme también esa información y no se sienta presionada. Lo que les mencionaba de la disposición del torso, el tirar el torso hacia atrás también genera una sensación de rechazo. De igual manera, las posiciones de bloqueo o cerrarse, que eran esas posiciones donde ponemos los brazos atrás o los entrecruzamos ocultando las manos. Asimismo, la posición de piernas juntas como si fuéramos un firmes, ¿no? O estuviéramos formados, no ayuda a un diálogo porque también da una sensación de inseguridad por el entrevistador, o el cruzar las piernas o tener un pie sobre el otro. Hay posturas que tenemos que tratar de evitar. Tal vez sentados no se note por la silla que estamos usando, pero estando de pie sí. Por otra parte, les mencionaba que el tiempo es nuestro enemigo y por ende no se debe ver esa sensación de que tengo que pasar con prisa lo que le estoy diciendo a las personas porque tengo que acabar ya. Hay que tratar de evitar todo tipo de gestos relacionados a la sensación de que tengo que apurar a la persona con la que estoy conversando. Con todo esto, ya yo voy a tener dentro de lo que es mi comunicación no verbal ciertas características relacionadas a su vez o inmersas con lo que viene a ser la comunicación verbal. Ya, por ejemplo, si es que yo voy a usar algo y voy a usar una repetición, por ejemplo, le estoy hablando de algo que ya me dijo la persona y se lo estoy señalando, yo puedo acompasar esto con movimientos relacionados a mis manos, por ejemplo, que pueden facilitar que se está dando una repetición, ¿no? A su vez, también, por ejemplo, si yo estoy diciendo algo opuesto a lo que quiero decir, ¿no?
y le digo, señor, mire, entiendo lo que usted me está diciendo, comprendo lo que me dice, yo tengo que mantener una postura relacionada a eso. Yo no puedo, por ejemplo, decirle no y a la vez mover mi cabeza de manera afirmativa o al mismo tiempo, ¿no? Decir sí mientras hago ademanes de negación. Tengo que mantener un tipo de movimiento adecuado. Porque si no puedo generar fenómenos de sustitución, por ejemplo, y decir una cosa y que el paciente me entienda otra, dependiendo de mis movimientos o gesticulaciones. Mis manos y los ademanes que hago muchas veces también van a servir como complementación a lo que yo estoy realizando para que se pueda entender mejor la caracterización que quiero dar a conocer o pueden servirme incluso para hacer énfasis, por ejemplo, en determinados momentos en los cuales yo voy a hacer variaciones de tono, por ejemplo, como ahora, y probablemente elevando mis manos, ayudaría a que tenga mucho más peso lo que estoy diciendo. De igual manera, también me sirven para regular y controlar, por un lado, espacios y por otro lado, situaciones que estoy diciendo para poner incluso un fin o dar inicio a otro tipo de diálogo que estoy teniendo. En base a todo esto y esta premisa que hemos tenido en la forma con la cual incluso voy a pararme delante del paciente, tenemos que entender una parte crucial e importante, que se conoce como escucha activa. La escucha activa no es simplemente sentarme y escuchar lo que me dice el paciente, sino que el paciente sepa que yo tengo la predisposición de tener toda mi atención puesta en él, que el paciente sepa, incluso sin que yo se lo diga, que lo estoy escuchando y que es lo más importante para mí ahora, en este momento, y que de esa manera él pueda aperturarse con mayor soltura. En ese sentido, la escucha activa vienen a ser varias estrategias verbales y no verbales que van a consistir en la comprensión correcta del mensaje del emisor, ¿sí? Para que yo pueda retroalimentarlo de una manera adecuada y pueda comprenderlo. Básicamente, la escucha activa se centra en esa capacidad de comprensión que el paciente busca de mi parte. Esa sensación de atención sostenida que le tengo y que hace que esta persona sienta y diga, wow, esta persona yo le importo, lo que digo tiene sentido y sirve. Para que esto se dé, existen fases de procesos de escucha activa. En este sentido, el paciente me va a dar un mensaje, ya sea verbal o no verbal o ambos, y yo tengo que procesar ese mensaje que él me ha dado, comprenderlo para que yo pueda darle una retroalimentación de esto que él me ha dicho, emitiendo ya sea información verbal y no verbal, de tal manera que él comprenda que yo lo he entendido. ¿Sí? Un ejemplo bastante sencillo viene a ser este, por ejemplo, que nos dan, en el cual les pongo el escenario, estamos en un salón de clases, ¿ya? La profesora está conversando con un padre de familia y el padre de familia dice, cada vez que llega la hora de ir al colegio, mi hijo no deja de llorar. No sé qué hacer, estoy desesperado. ¿Ya? En este caso vamos a asumir que somos una profesora y no un profesional de salud, pero tomando en cuenta eso, vamos a decir, mira, el procesamiento es, el padre de Juan está preocupado por su comportamiento. Básicamente es lo que me ha dicho esta persona usando una técnica de parafraseo. Yo puedo expresarlo de la siguiente manera. Estás preocupado por el comportamiento de Juan. ¿Ya? Si se dan cuenta, estoy repitiendo lo que me ha dicho el papá de Juan. ¿Ya? Pero se lo estoy repitiendo con otras palabras y haciendo una síntesis de lo que él me ha dicho. Esto que causa que la persona sepa que yo he comprendido lo que él me quería dar a entender. Al decirlo de otra manera, él dice, wow, sí me entiende, y eso facilita el vínculo, mejora el rapport y hace que también podamos absorber mucha más información. ¿Ya? Por eso, para las técnicas de escucha activa, tenemos que tener en cuenta muchas premisas. La principal y la más importante es prepararnos previamente en base a este tema. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero abordar un diagnóstico, yo quiero abordar una patología, yo quiero entrevistar a esa persona, yo tengo que saber lo que estoy viendo. Para saber lo que estoy viendo significa que yo debo estudiar y estudiando yo debo saber lo más que pueda del cuadro que tengo delante mío. Por eso es imprescindible que ustedes lean y estudien no solo formas de abordaje, sino también a la larga qué patologías son las más comunes y las conozcan. Por otro lado, también es importantísimo e imprescindible
respetar a la persona que se entrevista en relación a sus costumbres, su cultura y todo lo relacionado a ella. Es importante mencionar que cuando nosotros hacemos este abordaje, debemos estar libres de juicios y prejuicios. Debemos ser, entre comillas, seres amorales, porque lo importante en este caso para una entrevista es completar el objetivo. Y ese objetivo es tener la información necesaria para hacer la pesquisa o el diagnóstico. Por ende, no podemos hacer juicios de valor frente a la persona que estamos abordando. Y si hacemos juicios o se nos dificulta, esa persona no es idónea para nosotros y debemos derivarla. También a su vez debemos estar concentrados y evitar distraernos en base a lo que la persona nos menciona y ser conscientes, como les mencionaba hace un momento, de nuestras propias emociones y preocupaciones. Si lo que la persona me menciona, por ejemplo, me hace sentir mal o está relacionada con situaciones que yo he vivido, tengo que pedir que esta persona cambie con otra persona para que sea evaluado por otro médico, por otro psicólogo, por otro trabajador de salud mental, porque tal vez yo no sea el idóneo para manejarlo en este momento. No significa que mis capacidades sean menores, pero sí que tal vez las cosas que me menciona me afectan. Y si me afectan, yo no puedo perjudicarme porque no podría ayudar a otras personas, no podría trabajar. Y lo ideal es derivarlo. No te hace más ni menos el derivar a una persona, lo que sí facilita lo que es el vínculo y el trabajo en equipo, y eso sí ayuda de muchas maneras. Asimismo, no debemos adivinar, como les mencionaba hace un momento, ni sacar conclusiones adelantadas. Tenemos que escuchar y usar toda la información que objetivamente recabamos. Asimismo, resumir con cierta frecuencia ayuda mucho y por ende el uso, que viene más adelante, de tomar notas y siempre al hacer una entrevista tener una especie de, ya sea agenda, ayuda muchísimo a que podamos hacer esto. ¿Por qué menciono agenda y no, por ejemplo, una tableta o un instrumento electrónico? Porque en algunos casos vamos a hacer, por lo menos si es que algunos son psiquiatras o psicólogos, abordajes relacionados a situaciones de crisis o médicos también abordajes en situaciones de crisis en desastres. Y muchas veces estas agendas funcionan bastante bien, puesto que los equipos electrónicos pueden dañarse bajo estas situaciones o en una emergencia. Ya, por ende, recomendamos el uso de lo que vienen a ser cuadernillos o bloc de notas porque es más fácil que no se nos dañe o si es que se pierde, no nos duela tanto. Ya, básicamente por esa premisa nada más. Con todo este preámbulo, ya, vamos a hablar sobre lo que vienen a ser técnicas de entrevista. No vamos a detallar de manera extensa muchísimas, vamos a precisar las más necesarias con las cuales ustedes puedan iniciar un buen camino o un buen manejo en relación a lo que viene a ser una entrevista para recabar información y desarrollar lo que viene a ser un psicopatograma. Más adelante probablemente podamos desarrollar clases ya aparte, tal vez no dentro de este curso, sino en futuros cursos relacionados a lo que vienen a ser técnicas de entrevista avanzadas. En este caso vamos a ceñirnos a entrevistas generales para adultos, ¿sí? Que van a ser las siguientes en base a técnicas de comunicación verbal. En base a estas técnicas de comunicación verbal, nosotros vamos a tener dos tipos de, de técnicas que vamos a usar. Las no directivas o relacionadas a lo que se escucha, ¿sí? Y las directivas o de influencia. Estas primeras, las no directivas o relacionadas a escucha, son muy usadas para lo que viene a ser los cimientos de lo que es escucha activa y favorecen el establecimiento del rapport, ¿ya? Mientras que las directivas o de influencia están muy relacionadas a lo que viene a ser la parte ya de la elaboración de la hipótesis, o sea, qué es la patología que yo estoy viendo, con la finalidad de que en base al rapport que yo he establecido pueda buscar, husmear, sondear cuáles vienen a ser las características que necesito identificar para confirmar esta hipótesis. Así, básicamente una me ayuda a estructurar, planificar y desarrollar el proceso que yo voy a manejar y la otra me ayuda a dilucidarlo, ¿sí? Reducirlo y objetivarlo para que yo pueda emplearlo y concretar el diagnóstico que estoy buscando. ¿Sí? Las dos van de la mano, en otras palabras, y se usan en determinados momentos.
En lo que vienen a ser las técnicas no directivas o de escucha, hay varias. Nosotros nos vamos a centrar únicamente en cuatro, que son las más sencillas. La paráfrasis, el reflejo, el resumen y la clarificación. ¿Ya? La paráfrasis está relacionada al ejemplo que usamos hace un momento con el papá de Juan, en el cual de un modo diferente decimos lo que la persona nos ha mencionado, ¿sí? Más sintetizada, más pequeña muchas veces o más amplia. Por otro lado, el reflejo está relacionado a lo que viene a ser un manejo en relación a expresarle la emoción que la persona nos está diciendo, pero con otras palabras. Es similar a la paráfrasis, solo que la paráfrasis toma énfasis en el comportamiento relacionado a la idea que nos dicen, mientras que el reflejo se centra en la emoción o la expresión afectiva de lo que nos está diciendo. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos en un momentito. Por otro lado, el resumen está relacionado a hacer una recapitulación de lo visto y la clarificación está relacionada a hacer énfasis en algo que queremos precisar, sin llegar a un extremo de guiar la entrevista de una manera mucho más dirigida como se va a ver en las técnicas directivas. En ese sentido, en los ejemplos que tenemos, por ejemplo, del paráfrasis, la más usual es la que vimos con el papá de Juan, y a su vez podemos usar cierto tipo de muletillas, entre comillas, que podemos usar, ¿no? Por ejemplo, entonces, según veo, lo que ocurre es que, y empiezo a describir lo que me ha mencionado con otras palabras. En base al reflejo, por ejemplo, le podemos decir, tengo la impresión que se siente y decir la emoción. Por ejemplo, estamos conversando con el papá de Juan que lo vemos preocupado y angustiado por Juan y podemos decirle, no, tengo la impresión que se siente preocupado. Es lo que yo veo ahora, ¿sí? Por otro lado, en el resumen podemos mencionar, por ejemplo, usando esta frase inicial, es a lo largo de la sesión que hemos visto, ¿sí? O que hemos estado tratando, estos temas son los más importantes que usted me ha señalado. O mire, en lo que hemos estado conversando, usted me precisa este tipo de situaciones. ¿No? Van a ser frases que nosotros vamos a ir acomodando en base a nuestra forma de hablar. En la clarificación, por ejemplo, decimos, está diciéndome que la frase, por ejemplo, que quiero señalar, no lo he acabado de entender, ha dicho que, y hacemos énfasis para que nos pueda clarificar ese espacio o ese tema que ha estado mencionando, ¿no? Si se dan cuenta, son herramientas sencillas que usualmente realizamos en las conversaciones que tenemos con nuestros amigos, compañeros o familia. Solo que en este caso, al ser ya una técnica, tenemos que reconocerlas y usarlas, pero de manera adecuada, reconociendo este tipo de situaciones que normalmente nosotros formamos en nuestros diálogos y viendo cuál de estas son las más usuales que nosotros tenemos o las más frecuentes que usamos y poder emplearlas, pero ya de una manera más ordenada y viendo cuáles vienen a ser las más fáciles de emplear para nosotros. ¿Sí? Asimismo, en las directivas o de influencia vamos a tener cuatro también. La de instrucción, la de interpretación, la de encuadre y la de confrontación. Estas dos últimas hay que tener un poquito de cuidado cuando las usamos porque va a depender de cómo yo las mencione, puede generar ciertos cambios en la persona con la que estamos conversando. En ese sentido, por ejemplo, la instrucción viene a ser básicamente en dar una secuencia de órdenes que la persona va a hacer y saber si es que nos ha entendido en una instrucción, ¿no? Por ejemplo, esta semana vamos a hacer tal cosa, ha entendido lo que vamos a hacer y pido que me lo explique, por favor, para saber si me comprendió la orden que yo dejé o la instrucción en entre comillas que le estoy pidiendo. La interpretación viene a ser algo mucho más ceñido. Y, por ejemplo, me parece que esto que te ocurre se debe en parte a, y yo voy soltando mis hipótesis. En parte a el problema económico que tienes, en parte a, digamos, la persona con la cual no te estás viendo, en parte a el lugar al cual has llegado, con la finalidad de buscar un sí y un no. Es básicamente un patrón exploratorio para confirmar lo que viene a ser las premisas que yo he vislumbrado en base a lo que he estado observando en la primera parte. El encuadre viene a ser es, este tipo de guía que nosotros vamos a usar para ir precisando y reduciendo los espacios con la finalidad de que
y yo pueda cernir la información y me centre en la parte que yo quiero sacar, ¿no? Y ahí mencionas, empezamos tratando lo que más te preocupa y después abordamos esto que me estás mencionando. Hay que centrarnos en esta situación que te ha traído hoy aquí, ¿no? Porque muchas veces van a ser muchas las interrogantes, las molestias de la persona, pero si logramos encontrar la que más le causa molestias o la que vemos que es la que puede estar más relacionada a eso, nos centramos en eso explicándole el motivo y el encuadre sirve para que yo pueda disminuir el rango de preguntas que vamos a realizar y cernir y ceñirme en el centro de lo que yo estoy buscando. La confrontación ya viene a ser un proceso que nosotros usamos dentro de estas técnicas relacionadas a poder buscar un sí o un no en base a situaciones que me da la persona y no me da una salida, ¿no? Por un lado me dices esto y por el otro lado me estás diciendo el otro. ¿Cuál de los dos es? ¿Sí? Y buscar dentro de estas, ponerles entre dudas o que la persona se haya entreverado con la cantidad de información que me está dando y orientar también hacia dónde yo quiero guiar mi entrevista. Si se dan cuenta, estas dos últimas son un poquito más relacionadas a algo que puede causar cierto tipo de incomodidad en la persona y por ende hay que tener cierto tino al poder emplearlas. ¿Ya? Con todo esto de estructuración para conocer lo que vienen a ser los procesos de entrevista, vamos a ver las fases, ¿ya? Las fases de la entrevista son bien sencillas, son solo tres. Una fase inicial, una fase intermedia y una fase final. Si se dan cuenta, los tiempos en promedio, sí, están relacionadas a más o menos una hora, un poco más, un poco menos, y a media hora. ¿Por qué tiene esa diferenciación o esa clasificación de orden? Porque más o menos es el promedio de intervalo que nos dan en distintos lugares para realizar una entrevista. Lo ideal sería por lo menos disponer de una hora para realizar una entrevista, pero ustedes van a ver, por ejemplo, los que trabajamos para el MINSA, que nos dan media hora, ¿ya? Lo ideal sería 45 minutos mínimo, pero es lo que tenemos por el momento. Así que esto sirve para poder calcular también los tiempos y en qué momento yo voy a hacer qué. Sí, en ese sentido yo tengo que saber qué voy a hacer en cada fase. Vamos a verlo aquí. La fase inicial, ya que tiene un tiempo de entre 5 a 10 minutos, está relacionada en primera situación a la ectoscopía, mi primera impresión del paciente, que la vamos a ver en las próximas clases. En establecer el rapport, que vamos a ver también cómo se establece. Y sondear expectativas usando lo que vienen a ser preguntas abiertas, por ejemplo, que vamos a ver en un momento, y esta puede ser usando técnicas no directivas, sobre todo para establecer el rapport. ¿Qué voy a buscar en esta primera fase? Básicamente la afiliación de mi paciente y establecer un vínculo. Generalmente cuando yo realizo esto, se solicita que los primeros minutos tenga un diálogo coloquial con el paciente que pueda aperturar el vínculo y que facilite que pueda conectarse y a la vez yo pueda recabar qué tipo de o qué características tenga la forma con la cual se expresa, cuál es su bagaje de palabras, el nivel cognitivo que tiene esta persona, el nivel intelectual, y en base a eso voy ordenando el nivel de palabras que yo voy a usar o la cantidad de frases que voy a emplear, por ejemplo, o lo largo que van a ser mis frases para que esta persona me comprenda mejor. En la fase intermedia, yo voy a usar de igual manera preguntas abiertas al principio con la finalidad de identificar el problema. Voy a elaborar mi hipótesis, voy a decir, pucha, esto me parece que está el cuadro, está la patología en mi cabeza, ¿ya? Y voy a usar técnicas de escucha activa, usando técnicas no directivas y después técnicas directivas para hacer cerrar mi hipótesis. Cuando yo tengo más o menos ya establecido qué es el cuadro, voy a pasar a la fase final. En la fase final voy a aclarar dudas, o sea, voy a cernir algunas que me puedan faltar y también al paciente explicarle. Y vamos a hacer el cierre. ¿Por qué lo pongo con tres R's? Porque el cierre tiene que tener, por un lado, respeto hacia el paciente, ¿ya? Debo mantener siempre de manera ecuánime mi juicio, no puedo orientarme a si es bueno o malo lo que ha hecho la persona, no puedo centrarme en eso. Segundo, la responsabilidad que voy a tener en base al diagnóstico que le voy a mencionar tiene que estar muy adecuada a lo que le tengo que decir. Tengo que saber que lo que le estoy mencionando está relacionado a lo que
quiere saber mi paciente. Y tercero, el que responda la pregunta que él me ha hecho, ¿sí? O sea, tengo primero el respeto, la responsabilidad y la respuesta a la pregunta que él me hizo al principio. Es importante mencionar estos tres porque están muy relacionadas a un proceso de psicoeducación que tengo que hacer con mi paciente para que el paciente entienda y comprenda lo que ha pasado, el por qué está sintiéndose así y de esa manera pueda tener una idea de qué le está ocurriendo y eso le dé más seguridad. Porque siempre que yo termine esta fase final, el paciente debe irse tranquilo. Para que esté tranquilo, uno, yo tengo que hacer psicoeducación y dos, puedo incluso implementar técnicas de relajación guiadas para que el paciente se sienta mejor. Una buena entrevista se caracteriza porque mi paciente se ha ido mejor, se ha ido más tranquilo y está en relación al ingreso o a la forma con la cual llegó con un mejor semblante. Si no se ha conseguido eso, si mi paciente está mucho más ansioso, está desesperado, yo no puedo dar por terminada mi entrevista. Algo he hecho mal y tengo que usar técnicas de contención para que mi paciente se vaya mucho más tranquilo. Recuerden eso siempre, el paciente si no está mejor, no debe irse. Muchas veces el tiempo nos va a premiar, pero tenemos que buscar la manera de que esta persona mejore, ya sea usando la técnica de la escuela que ustedes manejen o técnicas que vamos a conocer más adelante en el seminario, por ejemplo, de primeros auxilios psicológicos. ¿Ya? Les menciono esto para tenerlo en cuenta. Y recapitulando, usando técnicas que hemos visto. ¿Sí? Por ejemplo, la fase inicial se centra en conocer a la persona y podemos hacer un diálogo coloquial para poder sacar información y después ir centrando el tipo de lenguaje que vamos a usar. La fase intermedia está relacionada al uso de las preguntas que voy a emplear, que vamos a conocer un poquito más adelante. Y la fase final está relacionada a las tres R's, ¿ya? Con la finalidad de que mi paciente se vaya tranquilo y yo haga un buen proceso de psicoeducación. En ese sentido, ya que mencionamos a Belloc al inicio, ¿qué nos dice ella? ¿Sí? Para establecer un buen rapport, ya Belloc nos menciona que primero hay que saludar y presentarnos y saber cómo esta persona quiere ser llamada. ¿Sí? Esto facilita lo que es el vínculo y la cercanía con la persona. ¿Ya? El que yo le diga, oye, ¿usted cómo le gusta que le digan? O lo puedo llamar de tal manera o prefiere que le diga de otra forma. ¿Sí? Y eso genere una cercanía con la persona. También ella nos recomienda que unos minutos usar charla informal. Por ejemplo, ¿le ha resultado fácil llegar? ¿Encontró aparcamiento? O sea, preguntas que son sueltas, pero que nos facilita el poder conocer a la persona y a su vez poder saber más o menos el nivel intelectual o el tipo de palabras que usa para conversar con nosotros y de esa manera también nosotros orientar qué tipo de palabras vamos a emplear. A su vez, observa si esta persona se siente incómoda con el tuteo o si tenemos que guardar cierto tipo de rango en relación a usar ciertos títulos como señor, señora o algún tipo de título como licenciado, doctor o el título que quiere esta persona, ¿sí? Y en ese caso, ver cómo prefiere que conversemos, si de usted o con estos títulos que le menciono. A su vez, si es que vamos a usar una entrevista en un lugar que es un poco más amplio y disponemos de varios espacios, ver y pedirle que se siente en el lugar donde se sienta cómodo, si tenemos este tipo de espacios. Lo que se recomienda cuando se hace una entrevista es que no exista algún tipo de objeto que sirva como obstáculo entre la persona que va a dialogar y la otra. Por eso lo ideal de tener una carpeta pequeña o una libreta de notas para no depender de un escritorio. Se entiende que en alguno de los casos de ustedes van a usar un escritorio porque probablemente la historia sea digital. Lo ideal sería que este esté ladeado para que puedan conversar con la persona y a su vez les permita escribir. ¿Sí? Explicarles de igual manera lo que vienen a ser los objetivos, tener claro por qué motivo nos estamos reuniendo, ¿sí? La forma con la cual se va a realizar esta entrevista y a su vez la duración. Es importante mencionar todo esto, puesto que muchas personas van a explayarse a veces y al no tú decirle cuánto demora el proceso que estás haciendo, se pueden sentir incómodas al tú tratar de buscar ciertas salidas para que no se explaye mucho. Asimismo, señalar la confidencialidad de esta información, puesto que es muy importante ello, y a su vez pedirle su consentimiento, ya sea explícito o por determinados motivos. Y si contamos, por ejemplo, con un consentimiento informado, es el momento para poder compartirlo con esta persona. También, asimismo, preguntarle a la persona, ¿sí? ¿Cuáles son sus expectativas en base a la entrevista?
qué es lo que busca y hasta dónde que podemos nosotros abordar, tener objetivos claros de lo que se está queriendo conseguir. No irnos por las ramas o tratar de abordar todo, porque probablemente en una entrevista no logremos completar todo lo que estamos buscando y expresarle que si es que el diálogo es bastante amplio o la información es bastante minuciosa, probablemente se requiera una segunda entrevista para poder completar el proceso diagnóstico, tal vez más. Asimismo, y comprender las incertidumbres que pueda tener la persona y mencionarle que hay ciertas cosas que va a tener que conocer, ¿no? También, si es que se presentara la situación, ayudar a que esta persona se pueda expresar, porque va a haber muchas veces algunas situaciones o algunas cosas que no va a poder mencionar con palabras, porque probablemente no las conoce o no las ha vivido de esa manera, o porque nosotros con el conocimiento que tenemos en relación a la descripción de comportamiento humano, podemos tener palabras adecuadas para poder expresar eso. Eso facilita mucho el vínculo, ¿sí? Y ayuda a que la persona se sienta mucho más tranquila. En base a todo esto, ¿sí? No hay que olvidar asimismo el uso de preguntas abiertas y preguntas cerradas que se van a dar en todo el diálogo, en los tres momentos de la entrevista, sobre todo en el segundo, ¿sí? En la segunda fase. Y también podemos usarlas en la primera. ¿Ya? Estas preguntas vienen a ser las preguntas abiertas y preguntas cerradas. Ambas se pueden usar dentro de lo que es escucha activa. Algunas son más relacionadas a lo que viene a ser técnicas directivas y otras más a técnicas no directivas. Las preguntas abiertas generalmente las vamos a emplear en la segunda fase, en la fase media de la entrevista, ¿sí? Invitan a que la persona pueda hablar, puesto que no son preguntas que buscan un sí o un no, sino que dejan que la persona se explaye, ¿sí? Y de esta manera nos dan información suelta que nos ayuda a la búsqueda y descripciones muchas más amplias, por ejemplo, de los comportamientos o de las emociones que puedan tener, cosa que nosotros podemos elucubrar en base a eso de una manera más adecuada a nuestras hipótesis. Mientras que con las preguntas cerradas, nosotros estrechamos el área de discusión, ¿sí? Obtenemos una información mucho más específica y buscamos anclar estos aspectos de manera ya concreta para poder hacer la definición que estoy buscando y de esa manera ya tener parametrado más o menos el enfoque o el diagnóstico que yo quiero dar a conocer, ¿sí? Básicamente con esto yo podría tener una idea completa de lo que vendría a ser una técnica simple de entrevista, ¿sí? Las recomendaciones que vamos a tener en ese sentido con ustedes, las reglas básicas para una entrevista clínica, primero, no olvidar nunca formular preguntas en negativo. Segundo, no formular preguntas dobles, ¿ya? O de dos temas al mismo tiempo. Señor, ¿y usted tiene hambre y sed? ¿O hambre o sed? Porque la persona se puede confundir. O señor, ¿usted duerme de manera adecuada y come bien? ¿No? Porque muchas veces la persona va a tratar de respondernos una de estas preguntas y la otra no, o no va a poder respondernos ninguna de las dos y se puede hasta confundir, ¿sí? También evitar que nuestras preguntas insinúen una respuesta. Señora, por ejemplo, y si usted tiene dolor en la cabeza, el trabajo se lo causó, ¿no? Sí, yo estoy induciendo, por ejemplo, respuestas de esa manera y lo ideal es que sean preguntas más abiertas, a menos que yo ya lo haya confirmado, porque sí puedo caer en un error y hacer que mi paciente tenga una inducción inadecuada a respuestas que no quiera precisarme o que no esté seguro de lo que me está diciendo. También formular las preguntas de manera corta para evitar confundir a la persona o sobrellenarla de información que no pueda recabar. Es lo importante, que sea lo más preciso posible también en la forma con la cual nosotros facilitamos las preguntas para la persona. Y asimismo, estar atento a los temas que pueda requerir mayor exploración. Va a haber momentos en los cuales la persona puede cambiar su entonación, puede disminuir el timbre de voz, o sea, el volumen puede bajar, la cadencia puede tener un cambio, puede asumir ciertos gestos, ciertos cambios en lo que viene a ser el movimiento de brazos o posturas. Nosotros debemos estar atentos, así como a su lenguaje verbal, a su lenguaje no verbal e incidir probablemente en ese tema o ver si es que el tema que, por ejemplo, yo podría incidir podría generar un cuadro de angustia, algo que yo no puedo manejar y el tiempo me es muy corto, y mencionar que podemos manejar eso un poco más adelante, estando un poco más sueltos de tiempo y tal vez con un paciente ya con técnicas, por ejemplo, de relajación establecidas, es que el tema, por ejemplo, que voy a hablar tiene que ver con un contexto traumático o con otras características, ¿no? Y con todo esto, nosotros podríamos darnos
o tener en cuenta las precisiones que yo puedo tener para iniciar una entrevista clínica, ¿sí? Ha sido un gusto conversar con ustedes. Me hubiera gustado explayarme mucho más en este tema, pero probablemente lo vamos a ir viendo durante el desarrollo de todo este módulo, porque aprender a entrevistar toma tiempo. No hay persona que nazca sabiendo entrevistar. Y si existe alguien, que son muy raros. La entrevista es técnica. Y como es técnica, todos podemos ser muy buenos entrevistadores. ¿De qué depende? De cuánto yo conozca de las patologías que voy a abordar, qué tanto yo busque información de las personas que tengan estos cuadros y por otro lado, cuánto yo conozco de mí mismo y de mi forma de hablar para que yo pueda emplearlo en ese momento en el cual estoy, por así decirlo, danzando con mi paciente. ¿Sí? Ha sido un gusto conversar con ustedes. Cualquier pregunta o duda, no duden en escribirnos, también en nuestras redes sociales. Voy a darle pase tal vez a Donald, que está ahí de manera física, para que pueda completar tal vez algunas acotaciones para las personas que están de manera presencial y los que no, los invitamos a que nos respondan por los foros si es que están inscritos en el curso. De no estarlo, bienvenidos cuando deseen. Pueden dejarnos mensajes ya sea en cualquiera de las redes que tenemos para poder inscribirlos al curso, porque todas las personas siempre están bienvenidas en lo que viene a ser aprender. Muchísimas gracias. Que tenga un muy buen día, unas muy buenas tardes o unas muy buenas noches.